Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Buen mediodía, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio. Bienvenidos al Diván, donde nos encontramos cada semana para ir pensando sobre temas de educación con respecto a la salud mental. Nos vamos educando con respecto a la salud mental y vamos pensando en aquellas cosas que son necesarias para nosotros poder ir construyendo este bienestar que necesitamos encontrar para cumplir aquellas metas, objetivos, lo que queremos hacer en la vida. Vamos abordando diferentes temas, vamos descubriendo que estos temas que estamos abordando siempre nos van incluyendo un poquito a todos. Hay temas que nos involucran más que otros, pero todos están relacionados a nuestra vida. Y el sábado anterior habíamos estado comenzando a pensar sobre un tema bien interesante que es el tema de la sexualidad. Habíamos estado pensando acerca de los tabúes y la sexualidad y en este encuentro lo vamos a seguir haciendo. Entonces, siendo las 12:36, les damos la bienvenida a los controles Alfredo Pereira, quien les habla, Paula Fasari. Es un día de estos últimos que tenemos de invierno, se nos va yendo el invierno. Y bueno, y siempre reuniéndonos a esta hora donde de repente algunos de ustedes están preparándose para almorzar, o bueno, siendo sábado, algunos trabajando, otros levantándose un poquito más tarde, bueno, aprovechando esta jornada. Y como es un día también en el que de repente estamos más tranquilos, es un día en el que por ahí bajamos un poco ese ritmo semanal, se presta para pensar acerca de los temas que vamos a abordar. Como les decía, hoy los voy a invitar a pensar acerca de la sexualidad, porque en el encuentro anterior estuvimos pensando al respecto de que la sexualidad siempre ha sido un tema de discusión en las sociedades, ¿no? En el sentido de que cuando se ha establecido una sociedad, lo primero que se ha definido es lo prohibido y lo permitido. Y en esto de lo prohibido y lo permitido ha surgido esta cuestión de qué cosas no hay que hablar, qué cosas no se pueden hacer, cuáles están bien vistas o cuáles son transgresoras, lo restricto, lo prohibido. Y la moral siempre ahí envolviendo todo esto, ¿no? Estuvimos viendo esta cuestión de lo religioso también como una brújula para ver cómo vivir la sexualidad y esto que se va gestando en el ámbito familiar primero y que luego nosotros lo vamos a trasladar a todo ámbito de nuestra vida, pero que si no los reflexionamos, si no los pensamos, hay prácticas que se pueden naturalizar y que sin embargo nos pueden perjudicar. Teníamos algunos comentarios interesantes en el encuentro anterior, una oyente que nos contaba que, por ejemplo, ella con 60 y pocos años, ¿no? Que cuando iba a la escuela en un colegio religioso se les enseñaba que cuando se bañaban tenían que hacerlo en camisón porque los ángeles las veían, y esto en este colegio de niñas la enseñanza que se les daba era que el cuerpo era algo de vergüenza, era algo de lo que había que avergonzarse, ¿no? Entonces estas cuestiones que permanecen hoy en nuestra sociedad, aunque a veces nos parezcan ilógicas, pero no tienen tantos años estas creencias. Si no las cuestionamos, si no las pensamos, nos van a limitar en cómo vivimos nuestra sexualidad. Entonces estuvimos pensando en el encuentro anterior acerca de cómo a lo largo de la historia la sexualidad no fue vivida de forma igual en las diferentes sociedades y comparando con el día de hoy, ¿no? Como por ejemplo el casamiento entre hermanos era algo muy normal en otras épocas, la necrofilia en el Antiguo Egipto, la pederastía en Grecia, las orgías y todo lo que hoy se puede considerar también perversiones visto de la cultura japonesa. Entonces, como estuvimos analizando en este recorrido que hicimos el sábado anterior, que no hay conducta sexual condenada a nivel mundial, digamos, o en todas las culturas. Siempre una conducta sexual puede ser cuestionada, criticada en un ámbito, pero muy aceptado o naturalizado en otro. Entonces, la sexualidad y cómo se vive, vimos que era producto de una construcción cultural. Esa construcción cultural nos puede limitar más o nos puede dar más permisos, digamos, ¿no? Pero el tabú siempre en algún punto va a existir. Incluso cuando nosotros leemos en una misma cultura, podemos descubrir que esto va cambiando,
que no siempre se da de la misma manera. Por ejemplo, si me voy a Grecia a leer cómo era, a informarme cómo se vivía la sexualidad en la antigua Grecia, bueno, al principio las mujeres tenían un lugar de igualdad con los hombres y estaban incluidas en todo ámbito. Y sin embargo, cuando empiezo a analizar a lo largo de la evolución de los años, empiezo a descubrir que esto fue cambiando y que las mujeres empezaron a ocupar un lugar diferente, más parecido al que nuestra sociedad le ha dado a la mujer tradicionalmente. Entonces estas cosas van cambiando y en el plano de lo sexual y de la vivencia sexual también. Por ejemplo, en la antigua Grecia se consideraba que era beneficioso para los ejércitos que los hombres tuvieran relaciones homosexuales, porque se consideraba que si el ejército se unía de esa manera, iba a poder lograr un vínculo más fuerte y más potente que los ayudaba a batallar mejor en conjunto, como equipo, que les ayudaba a su hombría y a su valentía en esos momentos de la guerra. Es decir que, si yo analizo las diferentes culturas, lo que me voy a encontrar es que no hay una sola manera de ver o hacer las cosas. No existe la manera correcta, existe la manera cultural. Y justamente pensando en esto, de la manera cultural de hacer las cosas, es que este espacio lo vamos a abrir para pensar en el día de hoy, más específicamente, sobre nuestra sociedad actual, la sociedad uruguaya hoy. ¿Qué tabúes existen? Y esos tabúes, como dijimos en el encuentro anterior, lo que construyen en torno a lo que no se habla, porque el tabú es lo que no se habla, lo que no se dice, lo que no se puede hacer. Es como lo prohibido, ¿no? Entonces esos tabúes van generando que como no se puede hablar, si no se puede hablar no me puedo educar sobre ese tema, porque es algo que está ahí como que es prohibido, está mal hablarlo siquiera. Al no hablar los temas y no poder educarme al respecto, empiezan a surgir los mitos, aquellas cosas que yo construyo erróneamente en mi mente, cosas que pienso que, bueno, serán así. Yo me remito acá un poco a lo que fue mi niñez. Por más que mis padres fueron muy abiertos siempre a hablar de estos temas, pienso que también es propio de lo que nos ha pasado a todos a lo largo del tránsito por nuestra niñez y que deseamos que, bueno, que a nuestros hijos no sea así, que uno esté como más, como padre, como más pendiente de eso, ¿no? Pero yo recuerdo claramente, por ejemplo, que muchas de mis dudas sobre sexualidad le preguntaba a mis primos, a mis amigos, y hablábamos entre niños y nos contaban cosas que nada que ver y que uno las creía porque no se animaba a preguntarle al adulto. ¿Por qué uno no se animaba a preguntarle al adulto? Bueno, porque hablábamos en el encuentro anterior que muchas veces cuando el niño pregunta con naturalidad al adulto sobre sexualidad y el adulto muestra como vergüenza en ese momento, incomodidad, o a veces le dice, ¿pero qué estás preguntando? Eso no se dice, o lo que sea, ¿no? Pero aún si no decimos nada y solo mostramos vergüenza, el niño queda descolocado porque se da cuenta de que entonces esto no se podía preguntar, entonces esto es algo de lo que avergonzarse. Entonces el niño comienza a buscar otros caminos. Bueno, en la adultez a veces pasa, desde mi rol de psicóloga me he encontrado muchas veces con personas adultas que no tienen la adecuada información sobre la sexualidad y están envueltos en una serie de mitos que se han construido culturalmente, ¿no? Que no son únicos de las personas, que son construidos culturalmente y que los toman como verdades incuestionables. Y esas verdades incuestionables, desde el lugar del mito, lo que hacen es limitar nuestra salud sexual y por lo tanto nuestra salud emocional. Por eso en el encuentro de hoy lo que quiero invitarlos es a pensar sobre esos mitos. Vamos a tener una invitada muy especial donde vamos a hablar sobre esos mitos, los vamos a ir mencionando uno por uno, los vamos a pensar juntos para pensar acerca de cómo se dan en nuestra sociedad hoy en día. Y me gustaría que si se te viene a la mente algún mito, algo relacionado a estos tabúes sexuales, mitos tanto para hombres como para mujeres, que los puedas hacer saber. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación? Podés comunicarte por WhatsApp al 094 46 20 46. Podés comunicarte también en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, en facebook.com/El Diván FM, o en la página de Atlántida FM en Facebook. En Facebook lo podés buscar como Atlántida FM. Bueno, y allí vamos a estar interactuando y conversando sobre este tema y de repente también respondiendo a alguna duda, porque puede ser que cuando escuches este programa te puedan surgir algunas preguntas con respecto a, esta creencia que tengo.
¿Será algo certero o será más bien un mito? Bueno, te invito a que lo vayamos pensando, que vayamos identificando esto, que vayamos pensando juntos y bueno, y redondear un poco este tema en el día de hoy que comenzamos en el encuentro anterior, pero ya más poniendo los pies sobre nuestra realidad actual hoy en día. Mientras lo vamos haciendo, mientras ustedes van participando, vamos a escuchar un tema de Prince, un tema que es Kiss, este tema de Prince, que nos va a hacer pensar un poco en esto, ¿no? De la aproximación a la otra persona, lo que la otra persona significa y de qué lugar lo puedo hacer, si lo hago desde un lugar de libertad o con ciertos temores. Bueno, vamos a escuchar este tema y después nos reencontramos. El tema de hoy en las artes. Bueno, y vamos a pensar sobre el tema que estamos hablando desde las artes. Vieron que a mí me gusta relacionar mucho con todo lo que tiene que ver con series o películas. Y bueno, de este tema tenemos unos cuantos para citar. Les voy a mencionar 3, pero hay uno en el que nos vamos a basar un poquito más porque ahora les voy a decir por qué. Uno, desde lo cómico, podemos mirar Virgen a los 40, donde muestra este dilema de un hombre de 40 años que vive con el estigma de aún ser virgen. Entonces tiene que cambiar, sus amigos le ayudan a tratar de perder su virginidad. Pero bueno, es como que el camino se hace largo, arduo, y bueno, le queda como un largo camino para convertirse en lo que se considera que es ser un hombre. Entonces, bueno, la película dejaría como la enseñanza de que nunca es tarde para descubrirse a uno mismo y a su propia sexualidad. Lo hace desde el humor. Una serie que miré el año pasado, que me gustó mucho el abordaje, es una serie que está en Netflix y que creo que estrena ahora una nueva temporada, es Sex Education, que es una serie que es de adolescentes en realidad, pero el protagonista, que se llama Otis, es el hijo de 2 terapeutas sexuales, ¿no? Y que estos terapeutas sexuales han abordado con él como, bueno, de una manera un poco desproporcionada y como que también le invaden un poco lo que es su privacidad y las cosas de las que él no quiere hablar, ¿no? Es como el otro extremo, padres muy intrusivos que se meten a hablarle de todo un poco, ¿no? Pero bueno, él en definitiva se termina convirtiendo como en el consejero de sus compañeros de la secundaria donde él asiste. Entonces, bueno, como que se habla muchísimo en esta serie acerca de la sexualidad y de los roles de género asignados a mujeres y a varones, donde él, al aconsejarlos, ahí hay como una mirada muy crítica de las visiones de sexualidad que está bien interesante. Y por último les quiero mencionar esta película que les decía que es una película que se basa en hechos reales, por eso me parece súper interesante. Es la película que relata la vida del reconocido sexólogo Alfred Kinsey, que es novedoso porque esto ocurrió en la década de los 40 y los 50, donde nadie hablaba de sexualidad, ¿no? Y Kinsey se dedicó a hacer un informe sobre el comportamiento sexual humano. Él hace el informe Kinsey, que se conoce hasta el día de hoy y se toma de referencia hasta el día de hoy. Provocó un gran revuelo social en la cultura de ese momento, ¿no? Sobre todo en la sociedad estadounidense donde él vivía. Y bueno, la obra de Kinsey desmitificaba aspectos de la sexualidad humana que nadie había hablado hasta este momento. Entonces la película nos va a mostrar un poco de su vida. Esta película muestra, por ejemplo, sus inicios desde que era niño, bueno, hasta que nos lleva a su vida en la Universidad de Indiana, donde él comienza a dar clases, se casa, bueno, todo como su vida, pero después él comienza en horas después de clase a ofrecer consejos sobre temas de sexualidad a sus estudiantes, a estudiantes graduados, ¿no? Y cuando comienza esta actividad muchos lo tachan de sucio, como de perverso, ¿no? Pero Kinsey lo que descubre es que a medida que él comienza a hablar con estos estudiantes que le piden consejo, él empieza a aumentar su conocimiento sobre el sexo, porque ellos empiezan a contarle cómo viven su sexualidad. Entonces Kinsey se empieza a proponer hacer esto de sistematizar estos conocimientos, de transformarlos en un estudio serio y de poder hacer como un análisis a través de entrevistas personales donde él recababa información. Empieza a elaborar un cuestionario donde
categoriza cómo son los comportamientos sexuales. Bueno, él pudo obtener en aquel momento un soporte financiero de la Fundación Rockefeller y empezó a viajar por el país. Ahí entrevistó a diferentes personas para conocer su historial sexual. La película muestra este aspecto que fue real en la vida de Kinsey, ¿no? Y bueno, y también él empezó a desarrollar lo que se llamó la escala Kinsey, que clasificaba a las personas en un rango de 0 a 6, desde homosexualidad a heterosexualidad, porque él sostenía que nadie es totalmente homosexual ni nadie es totalmente heterosexual, que nos podemos mover en matices, que esto es más bien cultural. Imagínense la década del 40 y del 50, lo que provocaba estas afirmaciones, ¿no? Él termina escribiendo 2 libros, Comportamiento sexual del hombre en 1948 y Comportamiento sexual de la mujer en 1953. Y bueno, y ahí cuestionaba más bien la sexualidad humana y la naturaleza de esto de los géneros, ser hombre y ser mujer, cómo hay que ser si sos hombre o mujer. Para esto entrevistó a 6.300 hombres y 5.940 mujeres, donde él concluyó que la heterosexualidad pura y extremadamente así, decir soy heterosexual, era raro. Que podemos inhibir ciertos aspectos, pero que en realidad todos nos movemos en una serie de matices. Y lo mismo él decía, se puede decir de la homosexualidad pura. Bueno, son estudios que hasta el día de hoy se mencionan, son referencia, son base de nuevos estudios. Y bueno, y él hablaba en sus estudios, y es lo que nos muestra la película, que en realidad la identidad masculina y femenina como tal son construcciones, y que conductas que se consideran desviadas, de hecho, pueden ser perfectamente normales. Si habrá tema para hablar sobre esto y si se habrá adelantado Kinsey a las discusiones de las que hoy se habla continuamente y que bueno que abordaremos en algunos otros encuentros. Esto fue entonces el tema de hoy en las artes. Bueno, entonces este estudio que estábamos viendo de Kinsey nos plantea sin dudas algunas discusiones que hoy seguimos pensando, ¿no? Esto de la sexualidad de la mujer y la sexualidad del hombre. Y por eso nos vamos a meter en este asunto entonces. Si pensamos en cómo son criadas las mujeres se las cría para... por ejemplo, el mundo rosado, ¿no? Ya el color que se le asigna. ¿Cómo se espera que sea una niña? Dulce, cariñosa, suave, pasiva. Y se va construyendo esto de que mujer es madre, de que el amor femenino debe ser romántico y de que hay que tener una pasividad erótica. Déjate seducir, sos mujer, no podés tomar la iniciativa, ¿no? Esto ha sido como, estamos pensando como en los preceptos tradicionales en nuestra cultura con respecto a la mujer y al hombre, ¿no? Que no siempre fue así, porque a mí me gusta mucho la historia y recuerdo que en unos libros de historia decían los historiadores que a los viajeros les llamaba mucho la atención Montevideo porque las mujeres en Montevideo eran atrevidas como no eran en ningún otro lado. Mostraban los tobillos, se paraban a conversar en las esquinas con hombres desconocidos. Bueno, en otra época la mujer en Montevideo fue un poco más lanzada, digamos, pero después vino toda esta parte de inhibir y de ser pasiva, de dejarse seducir. ¿Esto en qué ha limitado a las mujeres? Bueno, en su expresividad sexual, porque si vos tenés que esperar que te seduzcan, vos no podés ir vos a lanzarte, ¿no? Esto cada vez se va rompiendo más en nuestra cultura, pero es lo que sigue predominando, ¿no? Se marca la sexualidad desde la cuna, en el caso de mujeres y hombres. Ahora vemos el caso del hombre, ¿no? La mujer y el hombre en general no hablan mucho de sexo, pero cuando somos niños, a la mujer como que menos todavía, ¿no? El sexo se lo ha visto tradicionalmente como algo sucio y no se le celebran los genitales a la niña como al varón, que hay un comportamiento diferente con respecto a los genitales de la niña y del varón mientras son niños. Entonces hay como una marca desfavorable hacia la sexualidad de las mujeres desde épocas tempranas. Y esto por supuesto que va a afectar a cómo manifestamos nuestros deseos como mujeres, a cómo manifestamos las necesidades sexuales o al autoerotismo.
cómo se vive todo esto, ¿no? Y hay, por ejemplo, miedo por parte de las mujeres, porque, por ejemplo, como se dice que tradicionalmente uno de los roles de la mujer ha sido satisfacer al hombre, hay miedo, por ejemplo, en la primera relación sexual, pensando si habrá brusquedad, porque si es para que el otro se satisfaga, ¿qué va a pasar conmigo, no? O hay poca manifestación de deseos y necesidades sexuales en este papel pasivo que la mujer juega, ¿no? Y también como, hay que dejar contenta a la pareja, hay también un fingir a veces el goce sexual, ¿no? Para que la otra persona no me rechace, o para que la otra persona no se sienta mal porque no pudo hacer que yo disfrutara. Es decir, que todas estas cosas son producto de una cultura que pone en ese lugar a las mujeres y donde esto puede marcar la cancha hacia un limitar el disfrute de los encuentros sexuales, ¿no? Y en el caso de los hombres también hay una serie de cosas que se dictan y que hacen que el varón también se encuentre como condicionado en diferentes cosas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que a la niña es el mundo rosado, bueno, al niño es el mundo celeste, y en ese mundo celeste es ser agresivo, lanzado, tenés que ser fuerte, no se le prepara para ser el papá, se le prepara en los juegos ya desde pequeño para ser el trabajador. De última, ya en último lugar puede ser el rol de papá. Entonces después encontramos estos hombres que sienten que su rol es proveer, ¿no? Y que es una presión social también. En el caso del hombre se le presenta el amor como sinónimo de sexo. Si no tenemos relaciones, entonces ¿será que no me querés? Aparecen todas estas cuestiones, ¿no? La agresividad erótica, el pensar que no puede expresar sus sentimientos, qué necesita, qué quiere, no se puede quejar, sino que tiene que desempeñarse de una manera fabulosa, ¿no? Se le expropia de su propia sexualidad al hombre en esto de realizar su rol o su papel de hombre. Debe estar disponible para cualquier mujer también, esto sin ir muy lejos. Yo lo recuerdo cuando estaba estudiando, a mis más o menos 20 años, mi grupo de amigos siempre fueron varones, ¿no? Tenía muchos amigos varones, sigo teniendo muchos amigos varones. Recuerdo que a veces los comentarios eran, estuve con una muchacha que lo que pasa, no me gustaba mucho, pero como ella me tiró un poco ahí onda, como hombre tengo que responder. Bueno, esto es una presión social también, ¿no? Esto de pensar que porque sos hombre tenés que estar disponible para cualquier mujer, que esto es independiente de tus propios deseos. La sexualidad puesta a disposición de las mujeres. Y esto, lógicamente, que también, por supuesto, que afecta a la salud sexual de las personas, ¿no? Y también en el caso del varón, desde pequeño se sobredimensiona el papel del pene, ¿no? Es como que se le hacen chistes, alusiones al tamaño, chistes desde que son niños, ¿no? Con respecto a esto, el hombre debe ser viril, erotizado, puede ser infiel a su compañera, tiene el papel de proveedor y en último lugar el papel de padre. Esto es lo que la cultura va transmitiendo y no nos damos cuenta, hasta ahí, va por detrás y es como son cosas que van marcando un poco la cancha para nosotros y diciéndonos, cuál es el papel que tenemos que tener, ¿no? Por ser de tal género o de tal otro. El hombre tiene el peso de tener el rol activo en las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? De buscar el disfrute de la pareja y acá aparecen una serie de preocupaciones que también te pueden quitar esta posibilidad de disfrutar y de relajarte y de vivir más allá de estas cuestiones sociales que te van a ir marcando cómo tenés que vivir tu vida, que en realidad debería ser de la manera más libre posible. Hay un tema que me hizo acordar cuando estaba leyendo sobre esto, y es este tema de James Brown, Sex Machine, donde él decía, soy una máquina sexual. Esto del hombre que se tiene que sentir una máquina sexual. Él en ese momento que estaba en la fama y todo se sentía de esa manera, ¿no? Dice, I like a sex machine. Vamos a escucharlo y después de este tema vamos a ir pensando uno por uno sobre los mitos y conversándolos más en profundidad. Y con este tema entonces pensando en esto del hombre que tiene que ser esa máquina sexual y el hombre que tiene que tener ese rol que también define y marca cómo
cómo va a vivir su sexualidad y con respecto a la mujer. Me encuentro en este momento con Virginia, le damos la bienvenida a Virginia Calfani, ¿cómo estás? Gracias, Paula, acá bien, gracias por tu invitación. Bueno, un gusto recibirte. Con Virginia, mientras estábamos escuchando esta canción, ella me hacía acordar de una película que realmente que está muy buena y que tiene relación con este tema, ¿no? La chica danesa, que habla mucho del tema de la transacción de ese hombre, del hombre alfa, el macho alfa, a pasar a elegir su sexualidad, ¿no? Que en esa época no fue uno de los primeros hombres operados que se hizo cambio de sexo. Sí, es una historia real, sí. Yo no la había recordado cuando armé el programa, pero realmente es una historia que sí, que da mucho que pensar, ¿no? Porque él se mueve junto a su esposa al principio. En un juego. En principio, bueno, como varón, ¿no? Y la ropa, todo. Después empiezan a jugar en la intimidad con él, vestido de mujer, y bueno, ella pintándolo como si fuera una chica. Sí. Y empieza todo esto en la esfera del arte, todo este misterio, ¿no? ¿Quién es esta mujer tan bella? Claro, estar entre hombres y cómo el hombre trata a una mujer y toda esa, la sexualidad y el camino, ¿no? Y que se sintió atraído hacia sentirse mujer. Sí, en un momento van a una fiesta, sí, donde va vestido de mujer y empieza a experimentar esto que vos decís, ¿no? Se le aproximan hombres, se interesan en ella en ese momento y bueno, y ver cómo se vive del otro lado, ¿no? Esto de cambiar del rol, bueno, termina siendo, sí, fue el primer caso de una persona que intenta operarse. No vamos a contar cómo termina, así que no la haya visto la pueden mirar, pero realmente es una película que sí nos dará a pensar sobre estas cuestiones que estamos hablando, el rol que hay que desempeñar si sos hombre y si sos mujer, y la condena social también si no seguís eso, ¿verdad? Sí, que siempre fue el tema de el varón, el macho alfa que trabaja, que lleva y la mujer, la mamá, la que limpia, la que cocina y la que atiende el hogar. Exacto. Siempre fue así. Entonces, durante estos años ha cambiado muchísimo eso, ¿no? Viene cambiando, afortunadamente, sí, ¿no? En el programa anterior decíamos que desde 2008, por ejemplo, tenemos un programa en las escuelas que incluye la educación sexual por primera vez en nuestro país, pero que no se está trabajando igual todavía como debiera, ¿no? Está ahí en los programas, pero no siempre lo abordamos. Pero bueno, es un primer paso, ¿no? Y hay muchos adolescentes que están en esa transición de cambio, entonces el apoyo también de la educación, de la parte de adentro, aprender, porque también es todo aprender quien recibe esto, ¿no? Exacto, vamos aprendiendo un poco todos, ¿no? Claro. Y los adultos que no han tenido estas oportunidades se van formando junto con el formarse como padres, sí, para abordarlo con sus hijos, ¿no? Bueno, y vamos a comentar un poquito, Virginia, por qué te invitamos y de qué vamos a hablar juntas. Vos estuviste muchos años, bueno, no sé si muchos años, vos nos vas a contar ahora, estuviste algunos años trabajando como meretriz. Sí, así, trabajé muchos años como meretriz en la noche, donde conoces la sexualidad de la gente desde un lugar distinto. Claro, exactamente. Porque esa es la mirada que vamos a dar, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando yo vivo mi sexualidad con mi pareja o con varias parejas, ponele, pero es como la mía, claro, no tengo otras referencias. Pero vos desde tu lugar fuiste conociendo diferentes aspectos de la sexualidad que te hacen tener una mirada distinta y una mirada enriquecida, porque no siempre nosotros vamos a pensar, no vamos a ser tan ilusos de pensar que el conocimiento de la sexualidad y de cómo se desarrolla y todo eso está solo en los libros. Mentira, y eso lo vas aprendiendo en el día a día como todo, lo vas aprendiendo así. Y esto que mencionábamos de Kinsey, por ejemplo, él para saber cómo la gente vivía la sexualidad fue el encuentro de 6.000 hombres, 6.000 mujeres. Sí. Y ahí fue haciendo sus estudios, desde un lugar distinto. En tu caso, yo pienso que tenés una mirada de la sexualidad que no puede tener otra persona que no haya transitado por todos los espacios que vos seguramente pudiste transitar y conocer a las personas y el análisis que uno va haciendo inconsciente de estas situaciones, claro, ¿no? El trabajo como meretriz siempre fue juzgado y fue señalado mucho. Lo que a veces quien desconoce de ese trabajo y de lo que es la interna vendría a ser, muchas de las personas o del hombre va en busca de esa persona que realmente son. Claro. Porque es lo que hablábamos de la represión, ¿no? Lo que se puede mostrar. Claro, yo en mi casa no puedo mostrar ciertas cosas, no puedo hablar de ciertas cosas porque seguimos en esa burbuja de lo que es correcto o lo no correcto. Y no quiero ser juzgado por mi pareja. Claro, entonces ahí van a buscar su fantasía, su vida, es lo que les gustaría probar en su vida.
Exacto. guste o no, lo satisfaga. ¿no? Buscándolo con alguien que no me juzgue. Claro, que me con alguien escuche. que si quiero no lo veo más. Claro. Y ya está. Ahora, ese es un camino fácil, ¿no? Porque lo más fácil es decir, bueno, lo hago así, pero sigo viviendo como cobardemente. Claro, digamos, ¿no? escondido de mi realidad. De lo lo que soy. saludable sería que yo pudiera hablar con mi pareja y decir, mira, tengo esta fantasía. Es ¿Qué podemos hacer con eso? Claro, es lo que hablabas el sábado pasado, ¿no? De que todavía seguimos en esa mentalidad de no poder hablarlo por miedo, como mujer y como hombre. Como mujer, yo lo hablo como mujer, seguimos con eso de lo que hay muchas mujeres que siguen teniendo miedo a las relaciones, al no disfrute, lo que me gustaría y lo que no me gustaría, porque no es simplemente... Claro, y no expresarlo. No expresarlo y no tener esa comodidad, porque venimos de eso, de esa familia de que no se hablaba de ese tema, de lo que no se decía. Entonces, empezar a sentirse uno primero, quererse como uno es y a lo que nos gusta, lo que realmente nos gusta, y que no hay cosas que estén mal y estén bien, o estoy equivocado, no estoy... Es lo que a uno le haga sentir bien, y en una pareja también, sea de a uno, de a dos, porque está como bien. sean las parejas, claro. Lo importante es la comunicación, ¿no? Exactamente. De ahí partiría todo. Si yo no tengo comunicación con mi pareja sexual, no voy a poder expresar lo que quiero. Pero también hay un requisito previo, conocerme a mí mismo. Exactamente. Porque hay un paso previo que es de permitirse, explorarse y saber qué te gusta, cómo te gustarían las cosas, qué cosas no son las que te hacen sentir bien, claro, y poder que por más decirlas. que venga el macho alfa, no es que solamente él se tenga a sentir bien y terminó la relación y uno para cada lado. No, las relaciones sexuales de a dos o de muchos, como decidan, ¿no? Que está bien, pero que sentirse una. El acuerdo es fundamental. Claro. Y la comunicación. Y vos mencionabas algo que me parece interesante, ¿no? Como tradicionalmente, algo que hablábamos en el programa anterior, que se ha visto como mal visto el trabajo de la meretriz. Sin embargo, en otras épocas era una cuestión de salud sanitaria, ¿no? Que existan, por favor, claro, porque ayudan a que las personas sean más felices. Claro, no, pero ¿Cómo se va torciendo eso, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando el tema de la meretriz durante muchos años, ¿no? Estamos hablando que la meretriz de los años de Cristo existió y va a existir siempre. Pero que fue cambiando, ¿no? Es así. Y en nuestra sociedad hay mucho prejuicio es todavía, mucho, ¿no? es mucho prejuicio porque buscan la fácil. Que no debe ser nada sencillo, ¿no? Exactamente, a eso voy. No es fácil para quien está haciendo el trabajo recibir distintas personas. No es nada fácil. Todos los y días, no solamente por supuesto. La parte psicológica, el agotamiento, y el siempre tenerla, porque ¿qué pasa? Los hombres van a buscar que a veces esa mujer de película, de que está toda arreglada, de que siempre con una sonrisa, entonces vos tenés que estar siempre cumplir con eso. Con ese parámetro. Porque es tu trabajo. Claro, es mi trabajo. De ver esa mujer espectacular, y capaz en media hora, pero él con esa media hora vio que no sos así 24 horas, llegás a tu casa y querés pantufla, claro. ¿Entendés? Pero es eso de que siempre están buscando esa cosa de la mujer de la película. Y eso ocurre también por lo que decíamos, ¿no? Hay roles que se representan, no escapamos de ellos, podemos ser críticos e intentar movernos de esos lugares lo más posible y generar la mayor salud emocional, pero bueno, son cosas que existen y el prejuicio existe, y hay un prejuicio sobre la figura de la meretriz porque el prejuicio está en que justamente está metida en el tema que es tabú, la sexualidad. Claro. Entonces estás mal porque vos ¿cómo vas a dedicarte a eso? Exacto, estás justo metiéndote en la boca del lobo. Lo que todo el mundo juzga y critica es tabú, está mal, vos vas y lo haces y lo contás y lo decís como si nada. Entonces, bueno, también está la otra cara, ¿no? Personas que trabajan como meretrices y no lo quieren decir porque no quieren ser juzgadas socialmente, ¿no? Por no ser juzgadas
de la familia, de la sociedad. Claro, y que eso ocurra habla justamente de eso, ¿no? El tabú de lo sexual a tal punto que vos no podés ejercer de lo que vos quieras, ¿no? Bueno, y hay algunos tabúes, algunos mitos, que se desprenden de este tabú sexual, de no hablar de lo sexual, que vamos a conversar un poquito. Y que seguramente son cosas que vos también has visto en tus años de experiencia, y que bueno, que vamos a ir diciendo si son verdaderos o son falsos, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos dice que el hombre siempre tiene ganas. ¿Eso es verdadero o es falso? Lo tomo de los años de película, de trabajo, y para que me entreveré. Bueno, tenemos dos visiones ahí. Cuando vos recibís a estos clientes, bueno, ese hombre obviamente viene con ganas, claro, ¿no? A tu encuentro. Pero también vamos a pero pensar, no siempre... ¿todos los hombres tienen ganas de ir a ese encuentro? No, pero hay una cosa que de ese mito sacarlo. No todos los hombres van a buscar sexo. A veces van a buscar esa compañía, ese oído. Que capaz que el de afuera le dice algo que lo que necesita escuchar. Claro, exacto. Ahora, de lo personal... Bueno, mira, siempre tienen ganas. Hay un estudio psicológico sobre esto que vamos a mencionarlo porque es bien interesante. Se estudió que los hombres piensan 10 veces más en sexo que las mujeres. Sí. Eso hace que a lo largo de una misma jornada, pensemos en el día de hoy, el hombre pensó 10 veces más en sexo que la mujer, que pensó 1 y el hombre 10. Obvio, esto es estadístico y varía, ¿no? Claro. Hay hombres que piensan menos y hay mujeres que piensan mucho más en sexo, ¿no? Pero esto va a hacer de que propongan y se les ocurra muchas más veces que a la mujer, pensando dentro de una pareja de repente, ¿no? Pero no es verdad que todo el tiempo tienen ganas los hombres, y hay veces que también están estresados, están cansados, sí, como la están mujer. Enojados o con la libido baja por diferentes motivos. O sea que esto de que el hombre siempre está dispuesto, siempre firme, siempre es un mito. Es un mito. Un mito propio de pero por eso te digo, hay personas que van ahí y dicen, no, porque estás todo el tiempo. No, hay personas que necesitan hablar nomás. Que necesitan una compañía desde otro lugar. Claro. Otro de los mitos dice que luego de la menopausia baja el deseo sexual. Bueno, y esto también me parece a mí que tiene que ver con un mito con que la vejez, en la etapa de la vejez, la sexualidad es como que se anula. Yo creo que es más un clic que tenemos, que venimos ya arrastrando, ¿no? Que es como esa que te van diciendo, va a llegar la menopausia y ya no, ya está, ya no sos mujer, ya no sos... o si sos varón no vas a ser claro, tan viril en el caso de la andropausia. Claro, ¿no? Creo que es un poco más la psicología que nos venimos trayendo desde la crianza a la realidad. O sea que siguen siendo mitos. Sigue siendo mito. Porque en la vejez hay estudios acerca del sexo en la vejez y el sexo en la vejez está súper presente también. Sí. Lo que creo que la experiencia va brindando, y eso es algo positivo, es que sea de diferentes maneras. Porque también está esta idea de que el sexo es genitalidad. Pero el sexo es millones de cosas más. Y en la vejez eso ya se sabe que no es solo genitalidad. Hay una sabiduría detrás que dice, sexo es 1000 cosas. Claro, hay muchas cosas y que uno tiene que empezar a experimentar, pero por uno, para conocer, para conocerse, lo que hablamos de hoy, de conocer qué nos gusta. Y todo tiene una etapa y todo va nos vamos evolucionando, ¿no? Entonces, no, lo mismo que a los 20 años uno, voy, claro, vengo. No va a ser lo mismo. Entonces todo, al principio sos de una manera, después buscas otro tipo de relaciones. Y te vas descubriendo. Te vas descubriendo y yo creo que cuando llegás a la vejez son otras cosas y ya creo que se conoce uno de otra manera. Seguís experimentando, pero tenés como mucho más claro qué es lo que te encanta, qué es lo que no podés aceptar, porque ya probaste y no te gustó. Claro. Entonces, en realidad acá lo que ocurre es que baja el deseo sexual. No, el deseo sexual no baja. El deseo sexual está, lo que cambia es la manera de repente de ir al encuentro sexual con otra persona. Otro mito dice que una sexualidad plena depende de la frecuencia sexual. O sea que la sexualidad solo va a ser plena si tenemos mucha frecuencia sexual. ¿Cómo será eso? Y eso varía. Yo creo que varían las personas. No todos somos iguales, no todos nos gustan las mismas cosas. Hay personas que les encanta estar constantemente teniendo sexo y para ellos se sienten plenos, y capaz que otra persona no una vez, bueno, y es respetable. Y hay una cuestión acá que hablamos con esto de la chica danesa, ¿no? Que
que la plenitud sexual va a ir entre lo que yo quiero para mí en mi sexualidad y lo que yo puedo vivir. Si eso está en armonía, yo tengo mejor salud sexual y mejor plenitud. Porque yo puedo tener todos los días sexo, pero no es lo que yo quiero, porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo soy homosexual y no lo quiero expresar. Entonces tengo todos los días relaciones heterosexuales, no voy a ser plena y tengo una frecuencia fantástica, o sea que depende. Y no me voy a sentir feliz ni cómodo conmigo misma. Entonces ese es el tema, el no sentirte uno bien con lo que está haciendo. Entonces la salud sexual... Muchas de las cosas de los mitos de que las mujeres no, dice, la masturbación... Uy, no, las mujeres no. Sí, las mujeres también lo hacen. Y eso es parte de conocernos, de saber lo que nos gusta o no. Eso del machismo, de lo que hablabas, de que cuando sos niño, si tiene el pene grande, si tiene novia desde chiquito, de hacerlo sentir el macho alfa. Y no es así. Siempre en la parte sexual creo que somos iguales y es la parte del disfrute y de lo que nos gusta. Exacto, hay otros mitos que dicen, por ejemplo, que los ancianos no pueden tener orgasmos. Bueno, esto ya falso totalmente, falso. La edad no condiciona la posibilidad de llegar al orgasmo. Tengo un hermano chiquito. Otros dicen, a las mujeres no les gusta tanto el sexo oral como a los hombres. Esto también estamos dentro de un mito, ¿no? Sí. De repente las mujeres no se han permitido expresar y vivenciar, pero no quiere decir de que no lo disfruten. También es una práctica que tradicionalmente, como hablábamos en el encuentro anterior, ¿no? Había un rol para la mujer que practicaba sexo oral a los hombres, la felatriz, pero no había ese rol para las mujeres tradicionalmente. Claro. O sea, no se le ha dado lugar a lo largo de la historia a eso, ¿no? Otro de que mito, la mujer tenía que ser ese papel, era lo que hablamos, de ese papel de esa mujer que estaba en casa, cuidaba a los niños y satisface. No, no es simplemente eso, es parte de dos personas. Exactamente. Bueno, otro de los mitos dice que vos ya lo mencionaste, que los hombres se masturban más que las mujeres. O que necesitan masturbarse más que las mujeres. Y esto sería falso en ese sentido, ¿no? De que la educación que hemos recibido nos ha dictado de que tiene que haber más prejuicios por parte de las mujeres y que los hombres están como más libres de conocer su cuerpo. Claro, que por ejemplo así, ¿no? Llega la adolescencia del varón, empezó con la masturbación y es como sacar el premio, pero la mujer también lo hace y su adolescencia también pasa por eso. Entonces ya estás... ya cuando empezás en la adolescencia a separar eso, cuando la mujer ya siente que lo mío que no es normal, se vive con culpa. Claro. Y vivir la sexualidad con culpa nos limita, porque si yo vivo con culpa a expresar que esto no me gusta, o vivo con culpa a disfrutar la exploración de mi propio cuerpo, o vivo con culpa el decir me gusta esta práctica, bueno, si yo vivo con culpa y oculto, lo que me va a pasar es que no voy a tener salud y plenitud, porque emocional. Nunca voy a estar disfrutando de lo que realmente tenés derecho a disfrutar. Exacto, porque el cuerpo es propio y uno tiene derecho. Sí, es importante, yo siempre digo, cuando los niños están en esta etapa que van desde los niños a los 2, 3 años, cuando les sacamos el pañal y descubren que tienen genitales y que se los pueden tocar, los niños lo hacen muy frecuentemente. Sí. Lo que el adulto tiene que enseñar nada más es el concepto de privacidad. Tu cuerpo siempre es tu derecho, pero tenés que buscar un ámbito privado. Eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Es tu cuerpo. ¿Quién más que vos puede explorar su cuerpo? Pero siempre respetando los ámbitos privados. Y eso es algo que es una herramienta que tenemos que darle a los niños. Tengo un adolescente y el tema de que, hay otros hermanos, entonces... Claro, la privacidad es fundamental. Lo que tú hagas no está mal, no te sientas tú culpable de lo que estás haciendo, pero sí busca tu privacidad, tu espacio, tu lugar donde no afecte al otro. Lo vivo, tengo... Es frecuente y es importante poder hablarlo con nuestros hijos, ¿no? Porque a veces son cosas que los chiquilines no tienen esta orientación y que es fundamental que es para su desarrollo. Siempre te ponen eso de que papá tiene que hablar ese tema, ¿no mamá. No. Claro.
Lo tenemos que hablar, seamos mamá, papá, o lo que sea. Otro de los mitos, por ejemplo, dice que existen mujeres frígidas, las que no tienen orgasmos. Sí. ¿Habrá mujeres que tengan la imposibilidad física de tener orgasmos? Es muy raro eso, que alguien físicamente ya nació imposibilitado de tener orgasmos. Eso para mí no es así. Para mí es un tema de lo que venimos hablando. El conocer, el permitirte, conocerte, el disfrute, el me gusta o no me gusta, quiero o no quiero. La anorgasmia suele ser un problema emocional, a veces, suele haber temas psicológicos de fondo, claro, ¿no? Hay otros temas que uno puede venir arrastrando de su vida privada, ¿no? Pero considero que es eso, a veces esos miedos a si hago tal cosa o tal otra. Sí, o situaciones de abuso que alguien haya vivido en su niñez o lo que sea, que te puedan llevar que a eso, asocian, ¿no? El abuso con que lo que voy a hacer es negativo. Entonces ahí es cuando viene una ayuda psicológica para poder desprender eso, ¿no? Que yo, para mí, hay muchas situaciones de abuso donde las mujeres pierden, o hombres, el hombre también, y claro. Y ahí es donde el hombre, hay muchos temas que el hombre después de un abuso se siente tan rebajado, más que la mujer, me parece. Entonces le cuesta esa parte sexual. Y se ha comprobado que, hablando desde psicología, ¿no?, que una persona que ha sido abusada sexualmente puede tener dos reacciones posibles en la vida, ¿no? Y esto es así. O sea, nosotros hemos dicho en varios programas, estamos cortados con la misma tijera, sí. No escapamos mucho de esas cosas, ¿no? Y una persona que ha sido abusada sexualmente en la infancia puede tener una reacción totalmente evasiva de lo sexual, donde le pasa esto que decía en este mito, ¿no? No puedo disfrutar de lo sexual y voy como a evitarlo lo más posible. O la otra reacción común y normal es ir al encuentro de lo sexual, porque cuando yo voy al encuentro de lo sexual es como que me enfrento a eso que me hirió, me enfrento 1 y 1000 veces para poder superarlo, inconscientemente, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, se anula, inconscientemente se va al encuentro de eso. Entonces, por supuesto que siempre está bueno encontrar como ese punto medio, y son difíciles las situaciones de abuso por eso, porque llevan a la persona a poder vivir de alguna manera su sexualidad de una manera que tal vez no, es desbalanceada, y que tal vez no hubiese sido la que eligieran si no hubiesen tenido esa situación, ¿no? Entonces este mito de que hay mujeres que no pueden tener orgasmos, bueno, hay mujeres que no los pueden tener, diríamos entonces, por causa psicológica. Claro. Pero que se supera. Claro. Que todos tenemos la capacidad de disfrutar de nuestra sexualidad. Que todos tenemos eso. Y no importa, hay algo que... La sexualidad es un abanico muy grande, y que uno no tenga miedo de decir, bueno, conozco y tengo amigos que son swinger y que su pareja es la diaria, bueno, tienen su intimidad y bueno, también hacen swinger, pero no cambia el amor y el respeto de la pareja, porque las cosas se hablan, porque hay confianza, porque es un acuerdo. Es un acuerdo y hay mucho respeto. Hay un programa que hicimos que trataba de la infidelidad. Decía, ¿qué es ser infiel? Entonces ahí lo que poníamos como concepto es que toda pareja tiene un contrato, un acuerdo verbal de qué permitimos y qué no. Si lo que hacemos está dentro de lo permitido pueden ser 1000 cosas, como vos decís, relaciones con otras personas podría ser también, pero está dentro del contrato que se estableció, ¿no? Claro. Es decir, que hay muchas formas de vivir la sexualidad. Podríamos decir que el placer sexual está puesto ahí para que nosotros lo podamos vivir de la manera que más nos guste. No lo tenemos que mirar desde una ventana, tenemos que ir a vivirlo. Claro, es como el si no probás la comida, no sabes si está rica o no. Exacto, y pensar también qué cosas nos pueden hacer sentir cómodos, intentar, explorar, y cuáles no. Claro, entonces eso no me gustó. Bueno, ya lo probé. Claro, y a no veces sin probar hay cosas que yo digo, bueno, por mi personalidad, de repente es sadomasoquismo, no sé, por mi personalidad ya sé que no me va, o no. Capaz que otro dice, mira, por mi personalidad sé que capaz que me encanta. Claro. Entonces, bueno, la sexualidad hay que hablarla. Sobre todo gozarla, pero hay que hablarla y hay que educarse desde muy pequeños. Y ahora que tenemos mucho acceso a internet, y conocer y leer y ver distintas cosas, y ver que hay mucho. Y ahí tocas un tema interesante que a mí me parece con los niños, ¿no? Importante.
vivimos en el mundo de la información, pero toda la información que anda por ahí correcta. No es conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, también saber qué cosas son las adecuadas para ciertos momentos de la vida, qué informaciones guiar. También es importante guiar y saber seleccionar información. Bueno, para finalizar este encuentro, yo te quiero agradecer que hayas venido. Gracias a Nos vos, das Pau. una mirada de la sexualidad que sin duda nos da mucho que pensar, sin duda tenemos mucho que preguntarnos después de este encuentro, mirar un poco para adentro, buscar esto, ¿no? Hablamos de sexualidad, bueno, ¿cómo la puedo empezar a disfrutar? Y bueno, y vamos a despedirnos escuchando este tema de Divinils, I Touch Myself, donde mirá lo que en 1991 ella decía, te quiero, no quiero a nadie más, pienso en ti y me toco. Y lo decía una mujer que en aquel momento ya venía transgrediendo con eso, ¿no? Nos despedimos con este tema. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Paula. Un beso. Nos vemos el próximo sábado. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar. Porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.